La temperatura estaba muy por debajo de cero. Ese tipo de frío que quema a través de los guantes y hace que cada aliento florezca como humo. La teniente de navío Carla Cali Robles estaba de pie junto al segundo FA-18 Super Hornet, desde el final, en la fila más externa, sus botas hundiéndose ligeramente en la escorrentía de nieve compactada en el borde de la plataforma. Su mono de vuelo de color verde oliva estaba abrochado hasta el cuello, los puños rígidos por la exposición. Las perneras se habían descolorido y marcado en blanco a lo largo de los pliegues por incontables horas de pie en la misma posición. Sus guantes colgaban de la trabilla de su cinturón, los dedos curvados hacia adentro, el cuero cosido, captando la luz con cada ráfaga de viento. Su pelo rubio estaba recogido limpiamente detrás de su cuello, sin mechones sueltos, sin ninguna declaración. No se había movido en varios minutos. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Dentro del remolque de alerta, donde el calor vibraba a través de los cristales empañados y el olor a café instantáneo superaba al del combustible de aviación, 3 pilotos se apoyaban en el banco trasero, observando la rampa a través de la condensación. «¿Sigue ahí fuera?», preguntó el capitán de corbeta Marcos Veiga, codeando a su compañero de ala. El teniente de navío Javier Torres levantó la vista, entrecerrando los ojos a través del cristal. Como una estatua. Ese avión está frío. Ni siquiera lo están repostando. El tercer piloto, el capitán de fragata Diego Peña, sonrió y dijo: «Probablemente la han puesto ahí arriba para evitar que el metal se oxide. Almacenamiento en frío». Una carcajada retumbó en los cojines del banco. Nadie bajó la voz. El tablero digital de alerta rotaba nombres cada 10 segundos, brillando en naranja en el panel frontal. El nombre de Cali nunca apareció. Los otros pilotos tenían indicativos, apodos grabados con rotulador permanente en las bolsas de los cascos y en las etiquetas de las taquillas. Cali no tenía nada de eso. Su placa de identificación había sido trasladada al lado de almacenamiento del vestuario hacía 2 semanas. El casco con el que se había entrenado seguía encerrado dentro. El candado ligeramente empañado por el cambio de temperatura. No lo había tocado desde su llegada. La nieve siseaba más allá de sus botas. El FA-18 a su lado no había sido encendido en más de 36 horas. El hielo enmarcaba el borde de ataque de las tomas de aire y una lámina translúcida de escarcha opacaba la carlinga. La escalera de vuelo seguía enganchada arriba y las cubiertas del toma de fuerza no habían sido retiradas. Ningún aviador había realizado una inspección visual. Ningún equipo de tierra se había acercado siquiera a colocar un carro de energía. Unos metros detrás de ella, el aviador de primera clase Daniel Dani Prieto salió por la puerta lateral de la torre, con su parca desabrochada y el teléfono en alto. Hizo la foto rápidamente. La silueta de ella junto al Super Hornet cubierto de hielo, el viento arremolinando la nieve alrededor de sus botas. Y la publicó en el chat de la tripulación. El pie de foto, debajo de la imagen, decía: «La Barbie del banquillo, congelada en la puerta». Nadie se lo dijo. Nadie lo necesitaba. Ella no ajustó nada. Su postura no cambió. Su mirada se mantuvo fija hacia el final de la pista, donde el calor vibraba bajo los reactores activos que ahora rodaban en formación. El viento cambió ligeramente y empujó una pared de polvo de nieve a través de la plataforma inferior. Los copos de nieve golpearon sus piernas y su mono de vuelo sin que ella se diera cuenta. Parpadeó una vez. Su mano se movió hacia los guantes de su cinturón, solo para tocarlos brevemente. El hangar detrás de ella zumbaba con movimiento.
Las radios anunciaban estadísticas de combustible, códigos de autorización de motores, advertencias de viento. Dentro de la cálida sala de reuniones, la tripulación rotaba por la máquina de café. Un capitán con una parca desabrochada se inclinó cerca de la ventana y señaló hacia su silueta. «Está intentando sumar horas por proximidad», dijo. Otro oficial se rió. Probablemente está esperando que alguien le diga que puede entrar. El aire interior era seco y caliente, canalizado a través de conductos bajo el suelo. Las caras brillaban rosadas por el calor. Los nombres rotaban en el tablero de nuevo. Ninguno de ellos era el suyo. Afuera, la escarcha se acumulaba a lo largo de los bordes de los estabilizadores traseros de su avión. Los montones de nieve a lo largo de la plataforma habían sido despejados esa mañana, pero regresaban rápidamente, acumulándose con el viento cruzado que se canalizaba entre los hangares. Las botas de Cali estaban ahora parcialmente enterradas. Su sombra se alargaba sobre el hormigón. No había hablado con nadie desde el amanecer. Cerca del borde del remolque de mantenimiento móvil, un grupo de mecánicos terminaba de repostar un FA-18 diferente. Uno de ellos, el suboficial mayor Daniel Rivas, con escarcha en las pestañas, le echó una mirada por encima del hombro. «Está esperando que alguien se fije en ella», murmuró. El otro se encogió de hombros. «Ese avión ni siquiera está en el tablero. Ella tampoco». Rivas resopló y luego se limpió los guantes en las rodillas. «Va a perder la circulación si se queda ahí fuera así». Pero ella no se movió, ni cuando el frío levantó el borde del cuello de su mono de vuelo, ni cuando la torre de comunicaciones siseó otra rotación de pilotos, ni cuando la bocina de alerta probó a 85 decibelios por tercera vez esa mañana. Se quedó junto a la aeronave, no contra ella, no apoyada, simplemente de pie, con precisión, como si ya estuviera a medio camino en movimiento. Cuando el sol de la tarde finalmente rompió la línea de la cresta, el hielo en la carlinga del FA-18 comenzó a formar un halo. No se derritió. Refractó la luz, proyectando finos arcos a través de la nieve de abajo. La sombra de Cali cortaba uno de ellos como la manecilla de un reloj apuntando a la inactividad. Dentro del remolque se llamó otro nombre. Un piloto abrió la taquilla lateral para coger su casco y se desabrochó las botas. Nadie llamó a la suya. Nadie se giró para comprobar. En el pasillo, cerca de la escalera, alguien gritó entre risas: «¡Esa está helada!». Ella no se inmutó. El viento empujó su capucha contra la espalda de su mono de vuelo. Sus manos permanecieron bajas y uniformes. Miró una vez más hacia el final de la pista y se ajustó los guantes a su lado. El sol se deslizó de nuevo detrás de las nubes bajas y la luz se volvió azul. Detrás de ella, la base permanecía cálida. Dentro, seguían riendo. Ella se enfrentó a la línea y no se movió. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía ver, era que Cali Robles se había estado preparando para este momento cada noche desde su llegada. Mientras ellos dormían, ella practicaba. Mientras la descartaban, ella memorizaba cada interruptor, cada secuencia, cada segundo del tiempo de arranque. Había estado esperando, no el permiso, sino el momento adecuado para demostrar que la preparación no se anuncia a sí misma, simplemente actúa. El escritorio era de metal y cuadrado, colocado bajo un conducto de ventilación de pared esmerilado que siseaba suavemente durante la noche. Una pequeña lámpara proyectaba luz sobre la superficie, convirtiendo el esquema laminado en un rectángulo opaco.
salpicado de marcas de cinta adhesiva y sombras de lápiz. El esquema mostraba el panel de secuencia de arranque del FA-18, interruptores de compensación, aislamiento de combustible, purga de aire de respaldo. Sus esquinas habían comenzado a curvarse por el uso. El plástico arrugado donde las yemas de sus dedos habían presionado con demasiada frecuencia en las mismas posiciones de los interruptores. Callie estaba sentada erguida, los hombros rectos, la columna vertebral alineada con el borde de la silla. Su cronómetro hacía tic-tac una vez por segundo, la pequeña manecilla roja avanzando a trompicones con clics mecánicos. Sostenía un papel doblado en una mano, el pulgar sujetando sus pliegues. La otra mano flotaba justo por encima de la mesa, como si palpara los controles. En la bandeja a su lado había 2 baterías de repuesto, una bobina de envoltura térmica y un paño para limpiar la escarcha de los contactos. Nunca los tocaba. La lista de verificación era suya, escrita a lápiz paso a paso, no copiada de una carpeta, sino memorizada a través de la repetición y luego inscrita en líneas cuidadosas después del toque de queda. Comenzaba con el interruptor maestro de la batería y terminaba con la autorización de aceleración total. Cada movimiento había sido practicado en silencio, no solo una vez, sino cada noche desde su llegada. Nadie lo pidió, nadie lo registró. Ella se cronometraba de todos modos. Pulsó el cronómetro y se movió. Su mano barrió la mesa en un arco practicado. Aislamiento de combustible, arranque de la APU, compuerta del acelerador. El dedo derecho para el aire de respaldo. El índice izquierdo a lo largo de líneas imaginarias del panel. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración lenta. Cuando el cronómetro cruzó los 19 segundos, se detuvo. Lo reinició. Esperó a que su respiración se calmara. Luego lo hizo de nuevo. No había alarmas en su habitación, ni televisión, ni sonido excepto el viento golpeando contra el conducto de ventilación. Las paredes estaban paneladas en gris y transmitían el frío del exterior. Sus guantes estaban metidos debajo de la almohada, las palmas juntas para mantenerse calientes. El único color en la habitación provenía de la banda naranja descolorida del cronómetro y del borde de una vieja etiqueta de batería metida en la esquina de la bandeja. Se levantó lentamente y se dirigió al estante sobre la litera. 3 carpetas. Una contenía manuales impresos, las otras estaban en blanco. Abrió la segunda y deslizó dentro el papel. Luego golpeó la página una vez para aplanarla. El cronómetro fue a la bandeja. Las botas se las puso sin hacer ruido. Las llevaba sin calcetines, los cordones envueltos 1, 2 veces, atados bajos en el tobillo para reducir la presión. Se deslizó dentro de su parca, pero la dejó desabrochada. Sus dedos recorrieron la parte posterior de la cremallera, solo para comprobar si había algún enganche que había reforzado la semana pasada. Salió de la litera y entró en el pasillo. Las luces estaban atenuadas para el turno de noche. Las luminarias fluorescentes zumbaban débilmente. Nadie más se movía por el pasillo. Sus pasos eran suaves, las suelas de goma se adherían al frío azulejo. Pasó por los dormitorios, el comedor, la sala de reuniones vacía. Empujó la puerta con el hombro y salió a la oscuridad. El frío regresó con toda su fuerza. El viento se enroscaba alrededor de los bordes de los edificios de los hangares, arrastrando copos de nieve como arena. El cielo era negro y plano, sin estrellas, solo el parpadeo amarillo de una baliza perimetral
y el pulso rojo distante de las luces de advertencia de la torre. Su aliento se nubló en ráfagas cortas. Mantuvo su paso uniforme, sus botas crujiendo a través de parches de nieve recongelada. Recorrió la misma ruta cada noche. A lo largo del borde lejano de la fila de hangares, pasando los tanques del generador, a través de la plataforma trasera, y luego, por el carril central, entre las aeronaves estacionadas. La nieve aquí era más profunda. Los montones se acumulaban en las esquinas. El hielo lamía las escaleras de metal que llevaban a las pasarelas que nunca usaba. Pasó el primer jet en silencio, luego el segundo. Sus pasos se ralentizaron. Cuando llegó al tercero, era el suyo. El FA-18 estaba inactivo bajo una pálida luz de arco. Su superficie estaba espolvoreada con una fina escarcha. La nieve se había acumulado a lo largo de los labios de la toma de aire y debajo del estabilizador trasero. La carlinga estaba sellada y opaca, las costuras entre los paneles delineadas en hielo. Se detuvo a su lado. Aún no lo tocó. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás para trazar el cono de la nariz, su mirada siguiendo la línea del fuselaje hasta las toberas de escape. Luego, se acercó a la escalera, sus ojos deteniéndose en cada peldaño. No estaba aquí para subir, estaba aquí para recordar. Su mano derecha se alzó, los dedos trazando un panel en el aire a la altura del hombro, donde estaría el panel de energía externa. No hizo ningún sonido. Su guante permaneció en su cinturón. Imitó el interruptor de la batería con la yema del dedo, luego el corte del acelerador, luego el encendido maestro, luego la prueba de oxígeno. Hizo una pausa. El viento cambió y sopló nieve más allá de sus pies. Cerró la mano y la devolvió a su costado. Dio una vuelta una vez alrededor del jet, sin atajos. Se detuvo junto al tren de aterrizaje trasero. Se arrodilló brevemente y presionó su mano en la nieve junto al neumático. La nieve cedió. Hielo. El neumático estaba frío. Se levantó de nuevo y regresó al borde delantero. Sus botas dejaron solo débiles impresiones en el polvo. Su rostro estaba pálido a la luz, el viento girando las puntas de su pelo a través de su cuello. Colocó su mano contra el panel lateral inferior y la dejó allí durante 2 segundos. Luego se dio la vuelta. El camino de regreso fue más lento. No por la fatiga, sino por algo más firme. La base estaba en silencio. Su aliento ya no echaba humo. Las yemas de sus dedos estaban entumecidas. De vuelta en la litera, la luz seguía encendida. Cerró la puerta suavemente. Se quitó las botas, se sentó en el escritorio, levantó el esquema una vez más y comenzó de nuevo. Lo que los demás no entendían era que Cali Robles había sido criada por un padre que creía que la preparación era la única moneda que importaba. El coronel Diego Robles le había enseñado que cuando llegara el momento, no habría tiempo para pensar, solo tiempo para actuar. Cada noche, ella honraba esa lección. Por la mañana, la verían de pie junto al jet congelado de nuevo. Se reirían de nuevo. La descartarían de nuevo. Pero ella estaría lista. La sirena no comenzó gradualmente. Golpeó el aire como metal sobre cristal, tan agudo que pareció dividir las nubes. Dentro del remolque de alerta, las tazas se cayeron a medio servir. El ventilador de la calefacción se apagó. Las puertas se abrieron de golpe mientras el personal salía disparado hacia sus puestos. El viento atrapó la esquina de un gráfico suelto y lo envió dando volteretas por la nieve, desapareciendo bajo un camión de mantenimiento. El tablero se iluminó en naranja y rojo, los nombres ciclando más rápido de lo habitual. La alerta no fue anunciada como un simulacro, y nadie preguntó.
Desde la boca del hangar, los jefes de tripulación gritaban indicativos. Los pilotos cogían cascos. El sargento técnico Miguel Puertas, cerca del ala este, resbaló en el hielo y siguió moviéndose. En el tumulto del movimiento, nadie dijo el nombre de Cali. Ella ya se estaba moviendo. El aire ardía frío mientras pasaba el borde de la línea de sombra, sus botas presionando huellas frescas en la escarcha. El viento llevaba la sirena a todo volumen a través del asfalto. La nieve soplaba bajo, arremolinándose alrededor de sus rodillas y levantándose en finos arcos detrás de sus piernas. No corrió. No hizo ninguna señal. Sus manos estaban desnudas. Un jefe de equipo en el cruce, el sargento de Estado Mayor, Brian Kelly, levantó la vista de su tableta y alzó la voz. «No estás en alerta. Mantén la posición». Ella no respondió. Su camino nunca cambió. Dentro del vestuario principal, su casco seguía encerrado en su lugar. El candado permanecía congelado, intacto. Había pasado por delante, sin aminorar la marcha. Sus guantes seguían enganchados en la trabilla de su cinturón. Los otros pilotos se gritaban unos a otros mientras abrían de golpe las taquillas laterales y arrancaban las cubiertas térmicas de sus aeronaves. La torre ladraba instrucciones que se cortaban y volvían por el altavoz. En espera de asignación de vector, todas las tripulaciones autorizadas regístrense inmediatamente. Confirmen el estado del tablero. Su aeronave no estaba en la lista. Su espacio decía inactivo. Su cableado externo no había sido conectado. La escalera estaba arriba. El panel de nieve no había sido despejado. La escarcha filmaba la carlinga tan densamente que el borde del marco desaparecía en el blanco. «¡El Jet 5 no está encendido!», gritó alguien. «¡Está helado! ¡Ese está muerto! ¡Ni siquiera está autorizada!». Lo decían lo suficientemente alto el uno para el otro, no para ella. Cali pasó la escalera trasera, giró bruscamente en el patín de repostaje y cruzó directamente a la zona fría. Nadie la siguió. Un grupo de técnicos alistados se detuvo junto al carro de energía. Uno de ellos sosteniendo una manguera de combustible en la mano, medio enrollada y goteando agua de deshielo. Se quedaron mirando mientras ella se acercaba al Super Hornet olvidado. «¡Ni siquiera estás en la hoja!», dijo el aviador Lucas Sáez. Otro levantó su comunicador. «Torre, se informa que el Jet 5 está siendo abordado por personal no autorizado». Su voz se apagó cuando Cali llegó a la escalera. Su mano tocó el metal. Los peldaños estaban cubiertos de hielo y se clavaban en su palma, pero su agarre se mantuvo. Subió de un solo movimiento. No apresurado, no pausado. Sus botas producían suaves tintineos contra el panel lateral mientras se movía. En la cima, se detuvo solo lo suficiente para comprobar la costura de la carlinga. La escarcha seguía intacta. Nadie la había tocado. Accionó la palanca de liberación manualmente y se deslizó en el asiento. La cabina estaba negra, sin tonos de arranque, sin ayud. La temperatura interior estaba bajo cero. Exhaló una vez por la nariz y observó cómo su aliento florecía y luego se disipaba frente a su rostro. De vuelta en el suelo, el aviador Sáez todavía sostenía su unidad en el aire. «Torre, aquí el equipo de línea en la plataforma 7. Alguien está en el Jet 5. Repito, la cabina está ocupada». La torre respondió con estática. «¿Es eso posible?», preguntó otra voz. «Ni siquiera tiene casco», murmuró alguien. «¿Qué está haciendo?». El aire había bajado aún más. Una de las luces del patio superior comenzó a zumbar
parpadeando contra el viento nevado. El Jet 3, en la plataforma adyacente, estaba comenzando su arranque. El calor vibraba desde el suelo detrás de él, mientras sus turbinas rugían en un lento gemido. El avión de Cali permaneció en silencio. Entonces la carlinga se selló, se cerró con un sutil clic que ninguno de ellos pudo oír, pero que todos sintieron. Dentro, ella se movió. Sus guantes permanecieron en su cinturón. Sus manos se posaron en los controles con una facilidad practicada. Ajustó los interruptores de compensación de memoria. Interruptor de la APU, cebado de combustible, posición del acelerador, derivación del circuito de oxígeno. La secuencia comenzó. No una lista de verificación, un movimiento. Uno de los oficiales de la torre se inclinó más cerca de la ventana, con la voz baja. Ni siquiera ha iniciado sesión. No está en la hoja de ruta. Comprueba el registro de la plataforma, dijo otro. ¿Cuál es su nombre otra vez? Robles. Cali Robles. La luz sobre el Jet 5 parpadeó. El indicador de la APU se iluminó en ámbar, luego en verde. El sonido llegó segundos después. Un estertor escalonado, luego un zumbido más agudo. El motor derecho tosió una vez, luego se encendió. El izquierdo le siguió. La nieve salió disparada de los canales laterales mientras el FA-18 cobraba vida. La escarcha en la carlinga se retiró en líneas diagonales a medida que el calor se acumulaba debajo. Sus dedos se movieron de nuevo. Comprobación de flaps, liberación de frenos, listo para rodar. Las ruedas se desbloquearon. El Super Hornet avanzó. «Está rodando», susurró alguien. La voz de la torre se quebró en el sistema. ¿Quién autorizó al Jet 5? Nadie respondió. Cali no respondió. La sirena seguía sonando mientras se alineaba con el carril lejano. Su nariz se inclinó y luego se levantó ligeramente. El sonido de sus turbinas superó al resto de la plataforma. Los rotores batían detrás de ella. Las voces fallaban. Se preparó. El freno se liberó por completo. La aeronave se lanzó hacia adelante. En el tiempo que tardó la torre en repetir su propia pregunta, ella ya estaba en el aire y la sirena seguía sonando. Lo que presenciaron en ese momento fue la culminación de 2 meses de desprecio, burla y exclusión sistemática. Cali Robles había soportado ser tratada como un marcador de posición, viendo a sus compañeros volar misiones mientras ella montaba guardia sobre un avión frío que ni siquiera le estaba asignado. Pero habían cometido un error crítico. Le habían dado tiempo para prepararse, y cuando llegó el momento, no necesitó su permiso. Solo necesitó las habilidades que nunca se habían molestado en reconocer que poseía. El punto de inflexión no fue su momento de debilidad. Fue el de ellos. Dentro de la cabina, hacía más frío que afuera. El metal alrededor del acelerador había acumulado una piel de escarcha tan fina que crujía cuando sus dedos lo presionaban. Cali se movió sin pausa. Sus guantes permanecieron enganchados a su lado. Sus manos desnudas trabajaban rápidas y limpias. Los interruptores ya no necesitaban etiquetas. Había memorizado su espaciado en centímetros, no por la vista. El aislamiento de combustible se activó con el pulgar. El motor de arranque de la APU fue el siguiente, accionado con el borde de la palma de la mano. Purga de aire abierta, interruptor de oxígeno desviado, batería principal activada. Aún no se encendieron las luces, pero el pulso de la energía de arranque había comenzado. Afuera, un técnico de la tripulación gritó hacia la torre.
¡Ni siquiera está encendida! Pero entonces, el ventilador de admisión giró. Uno de ellos corrió por el asfalto, sus botas dejando hoyos en la plataforma helada, mientras se detenía a 10 metros, protegiéndose la cara de la explosión de la turbina. Las luces indicadoras a lo largo de la carcasa del lado de babor parpadearon en verde. La nieve en la base del Super Hornet se abrió en arcos gemelos mientras el calor salía de los motores en un volumen creciente. Cali continuó la secuencia. Sus dedos barrieron el feed de navegación que no estaba allí. No lo necesitaba. Inclinó la cabeza una vez para comprobar el sello de la carlinga. La escarcha todavía se enroscaba en el panel superior derecho, pero el borde inferior ya había comenzado a gotear en líneas desiguales. La Apu tosió por primera vez, luego un gemido creciente y constante. El panel de la cabina brilló con un tenue color naranja. Subió el acelerador una muesca. El motor izquierdo giró. La nieve salió disparada hacia atrás. El gemido de la turbina se profundizó hasta convertirse en un rugido gutural. El hielo se hizo añicos en el cono de la nariz. Las aspas del ventilador interior cogieron velocidad y rugieron más fuerte. El motor derecho cobró vida a continuación. El gemido se elevó por encima del canal de alimentación de la torre, ahogando la charla codificada. «No está autorizada a volar», murmuró alguien en el fondo. Nadie en la torre respondió. Cali accionó los flaps. El lado derecho tartamudeó durante medio segundo antes de sincronizarse. Probó los frenos. Sisearon una vez, rígidos por el frío, y luego se agarraron. La pista de rodaje de delante todavía estaba medio ocupada por un carro de repostaje. Observó durante 2 segundos. El conductor tiró de la palanca del freno y aceleró el motor para apartarse del camino. Ella soltó los frenos. El Super Hornet rodó hacia adelante. Sus manos permanecieron ligeras en los controles, su respiración en bocanadas cortas y medidas, empañando el interior del cristal. No lo limpió. Se despejó en el medio a medida que el calor aumentaba. La escarcha se levantó en segmentos, cada panel brillando por un segundo antes de volverse transparente. Las yemas de sus dedos no vacilaron. No hubo una segunda comprobación. Pulsó el generador interno, ajustó la compensación, mantuvo la presión del tren de aterrizaje. Afuera, los técnicos se habían detenido. Un hombre con un chaleco de alta visibilidad se quedó a mitad de una llamada de radio y nunca la terminó. Otro, con auriculares, se apartó el micrófono y simplemente se quedó mirando. La puerta del remolque de alerta se abrió de nuevo y se quedó así. Un joven piloto se asomó, con los ojos entrecerrados y la mandíbula floja. El jet se alineó con la pista delantera. El viento cruzado era ligero. La autorización de pista no había sido emitida. No la necesitaba. Sus manos nunca se levantaron del acelerador. Las turbinas alcanzaron su máximo empuje. La nieve detrás de ella se despegó en tirabuzones. El escape martilleó contra la pared lateral de un trineo de repostaje, abriendo la tapa de golpe. Uno de los tripulantes de vuelo se agachó instintivamente, con los brazos levantados para protegerse la cara, no de los escombros, sino de la incredulidad. «Se va», dijo alguien. Nadie más habló. El motor gritó. La nariz se inclinó. Los neumáticos se flexionaron una vez. Empujó el acelerador más allá de la compuerta. La aceleración la aplastó contra el respaldo del asiento. El sonido dentro de la cabina se colapsó en un único torrente de potencia. El cristal sobre ella no reflejaba nada ahora, solo blanco. La pista pasaba a toda velocidad por debajo de las ruedas.
La nieve ni siquiera se había despejado por completo de la línea central, pero no necesitaba la línea. Su vista se mantuvo firme. Desde la torre, un controlador finalmente encontró su voz. ¿Ya está en el aire? Nadie respondió. A los 19 segundos, según el recuento silencioso de un miembro del equipo de tierra, las ruedas se levantaron del hormigón. El jet se elevó sobre una columna de calor y fuerza, dejando un rastro blanco en una perfecta espiral gemela detrás de él. La carlinga brillaba con el deshielo. Los estabilizadores siseaban bajo la presión. Los flaps se movieron y se bloquearon. El cielo esperaba. Ella estaba en él. Pero esto no era solo para demostrar que podía volar. Mientras Cali ascendía a través de la capa de nubes, sus ojos escudriñaban el horizonte con la intensidad de alguien que había estado estudiando evaluaciones de amenazas, mientras otros la descartaban como decoración. La alerta no era un simulacro. Era una respuesta a un contacto no identificado que había aparecido en el radar hacía 17 minutos. El contacto que nadie más había sido lo suficientemente rápido para interceptar. El contacto que ahora era suyo para encontrar. En la torre de abajo, el comandante Torres agarró la radio con manos temblorosas. Todas las estaciones se informa que tenemos una aeronave no autorizada en el aire. El piloto parece estar en persecución del contacto desconocido. La sala se quedó en silencio. En la pantalla del radar, 2 puntos se movían a través de la pantalla. Uno, etiquetado como desconocido. El otro, simplemente marcado. Por primera vez desde que llegó a la base, Cali Robles estaba exactamente donde pertenecía. El cielo se abrió como una lenta respiración justo por encima de la capa de nubes. La luz era tenue y difusa, una pálida sábana extendida sobre la atmósfera superior. Debajo de ella, los planos de hielo rodaban en crestas rotas. Todo tenía textura, canales de mar congelados, llanuras barridas por el viento, líneas de fractura con forma de venas. Nada de esto llegaba a través de una superposición de objetivos. Nada parpadeaba en un HUD. Todo estaba allí, porque lo había estudiado. Había memorizado la deriva del terreno, el cambio del viento contra los campos abiertos, la dispersión de la luz sobre el hielo cuando cambiaba el ángulo. Cali mantuvo el morro del Super Hornet justo por debajo del borde de la capa, el vapor dejando un rastro en finas curvas detrás de ella, y los motores funcionaban suavemente. No hizo ninguna llamada por radio. Sus manos permanecieron firmes en los controles. Los datos de navegación estaban oscuros. Su casco no tenía alimentación. Las luces de la cabina eran mínimas. Sin pings de seguimiento, sin advertencias de amenaza. El jet volaba en frío, manualmente, sin guía. Ajustó la deriva del viento, por puro instinto. La corrección fue una ligera presión de la palanca, un toque de compensación para estabilizarse contra el banqueo inicial de la subida. El aire aquí arriba era nítido, cada giro cortaba un poco más limpio. La aeronave respondía como si hubiera estado esperando. Debajo de ella, la línea de la costa giró. Un campo de hielo marino roto enmarcaba el borde oriental del mapa que sostenía en la memoria. Los vectores de viento a esta altitud venían del noroeste. Eso significaba que el contacto, fuera lo que fuese, se habría desviado hacia el sur a menos que estuviera fijado. Ajustó el rumbo. No había rastro que seguir, ni ping de radar, ni bloqueo de calor. Pero sabía la dirección.
Había visto el vector en la pantalla de la torre durante un solo segundo antes del despegue. Había estudiado el tiempo, las conocidas lagunas en la cobertura. Había imaginado este vuelo antes, no en fantasía, sino en procedimiento. Y ahora estaba sucediendo, en movimiento. El contacto apareció sin previo aviso. Se elevó desde el borde de una silueta de nube, arrancado de la niebla. Era elegante, oscuro, de perfil triangular. El tamaño era difícil de calibrar a esta distancia, pero volaba bajo y silencioso, solo un tono más oscuro que el cielo nevado detrás de él. No era un pájaro, no era una nave local, algo rápido, algo colocado. No rompió la línea. Ajustó la potencia y se quedó detrás del borde de salida, lo suficientemente lejos para evitar la estela cruzada, lo suficientemente cerca para contar la oscilación de su arco. La aeronave desconocida no cambió de altitud. Mantuvo el rumbo durante varios segundos. Luego se inclinó ligeramente a la izquierda. Cali la igualó. El Super Hornet no se sacudió ni se balanceó. La compensación era perfecta. Sus correcciones eran invisibles. Su línea se curvaba como pintura sobre agua inmóvil. Desde la torre, la estática pulsó una vez en su oído. Aeronave no identificada. Indicativo. ¿Quién está en el aire? Repito, ¿quién está en el cielo? Respondió sin inflexión. Visual única, confirmando identidad. Su voz no tembló. Su mano no se levantó del acelerador. Ajustó su vector medio grado y se mantuvo. La aeronave de delante comenzó a subir. Se curvó hacia arriba, no rápido, no evasivo. Un tirón lento, una especie de prueba. Ella la siguió. Su altímetro permaneció oscuro. No necesitaba el número. El horizonte se hundió bajo el cristal de la carlinga y las nubes comenzaron a adelgazar. Al romper la capa, la luz del sol se filtró, dorada y nebulosa sobre el azul. Se niveló de nuevo y mantuvo la posición, sin bloqueo, sin seguimiento, solo formación, una forma negra, una blanca. Su jet se movía en perfecto ritmo junto a ella. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El cristal de la carlinga permaneció limpio. La niebla finalmente se había ido. Su visor captó la sombra del contorno de la otra aeronave. No era tripulada. Sin carlinga visible, elegante y silenciosa. Un dron o algo similar. Giró a la derecha. Ella se quedó con él. El horizonte se extendía sin fin. El aire se aplanaba. Sin tráfico, sin estelas de condensación. Solo las dos aeronaves subiendo y bajando en el mismo arco. El silencio era completo. Detrás de ella, la base permanecía debajo de las nubes. Podían verla en el radar ahora, pero no entenderían el patrón. No sabrían por qué estaba allí. Nadie la había enviado. Nadie había rastreado su hora de lanzamiento. No pertenecía al registro. Solo el cielo la reconocía. La aeronave giró una vez más, dirigiéndose hacia el este. Ella la siguió, otros 30 segundos, y luego mantuvo la posición de nuevo. Pulsó el micrófono. Visual confirmada. Se detuvo. No dijo más. El otro jet continuó. Ella mantuvo el rumbo, justo detrás de él, silenciosa, firme, sola. En la torre de abajo, el comandante Torres miraba la pantalla del radar con incredulidad. Los dos contactos volaban en perfecta formación. El dron desconocido y la piloto no autorizada que de alguna manera había lanzado un avión frío en menos de 20 segundos. ¿Cómo es esto posible?, susurró. El suboficial mayor Rivas, que había estado observando a Cali de pie junto a ese jet congelado durante semanas, negó lentamente con la cabeza. Ha estado lista todo este tiempo, simplemente nunca miramos. En la pantalla,
Las dos aeronaves continuaron su trayectoria hacia el este. Cali Robles, la piloto que habían descartado como una suplente, era ahora la única persona en el cielo cualificada para rastrear una amenaza potencial que se había deslizado más allá de todas las demás defensas. La mujer de la que se habían burlado por ser demasiado lenta era ahora la piloto más rápida en el aire. Los neumáticos golpearon la pista con un único y limpio impacto. Sin destellos, sin retrasos. El aterrizaje fue bajo y perfecto. La nariz alineada, sin rebotes. Las ruedas rodaron sobre un fino parche de nieve despejada, tallando dos tenues líneas en la escarcha mientras el FA-18 reducía la velocidad. Su aerofreno se mantuvo firme. Ninguna voz anunció su llegada. Ninguna torre llamó con prioridad. Ella no preguntó. El jet se deslizó por los vientos cruzados, pasando un equipo de repostaje congelado hacia la esquina inferior de la rampa. Los motores bajaron de tono. Los flaps se levantaron lentamente. Cuando la aeronave giró en la línea de rodaje final, el cristal de su carlinga reflejó la torre de arriba. Bordes escarchados, ligera neblina y el borrón silencioso del personal, moviéndose detrás del cristal. Aparcó en el mismo espacio donde había comenzado el vuelo. Jet 5. Sin asignar. Ningún equipo de tierra vino a recibirla. Nadie abrió la escalera. Durante un largo segundo no pasó nada. Luego, las turbinas se apagaron. Una rotación. Luego, la siguiente. Cali levantó la carlinga y se puso de pie. El viento la tocó de inmediato. El aire frío barrió la cabina, levantando las puntas de su pelo y empujando el calor de su mono de vuelo. No tembló. Bajó, cada peldaño devolviéndola al suelo, un paso lento a la vez. Sus botas se encontraron con una nieve que no estaba allí cuando despegó. Al otro lado de la plataforma, 5 miembros de la tripulación observaban. Uno sostenía unos auriculares, pero no hablaba. Otro se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos a los lados, como si esperara que ella dijera algo. No lo hizo. Se apartó de la aeronave, se dio la vuelta y pasó junto a ellos. Dentro de la torre, la pantalla mostraba su vector de regreso. El rastro era nítido como una cuchilla. La trayectoria de vuelo se curvaba, se nivelaba, rastreaba el contacto y mantenía la distancia, y luego regresaba. Sin desvíos, sin advertencias, sin charla. Su identificador faltaba, pero el sistema lo había registrado como desconocido, una caja amarilla sin nombre. Alguien finalmente pulsó reproducir en la grabación de seguridad. La repetición del lanzamiento tartamudeó una vez y luego comenzó. Cali entró en el cuadro justo cuando sonaba la sirena. Cruzó la rampa sin casco, sin guantes, sin escolta. Sus movimientos eran silenciosos, directos. Cuando llegó a la escalera, subió sin pausa. Desde el sellado de la carlinga hasta el despegue pasaron 19 segundos. Un joven analista volvió a ejecutar el código de tiempo. No habló. El oficial superior de la sala, el coronel Jaime Valcárcel, estaba de pie detrás de él con los brazos cruzados. Sus ojos permanecieron en la pantalla. «Eso no es posible», dijo en voz baja. Nadie discutió. En la esquina lejana de la torre, un mecánico estaba sentado viendo la alimentación secundaria. La cámara del panel externo había captado el momento del arranque. Una luz parpadeó en verde, luego 2,
luego el fuego completo del motor. La aeronave se lanzó como si hubiera estado funcionando durante 1 hora. El mecánico se reclinó lentamente en su silla. Afuera, el vapor se elevaba de la parte superior del Super Hornet. El calor había derretido parte de la escarcha a lo largo de la entrada. Un pequeño charco se formó debajo de las rejillas de escape, apenas visible en la nieve irregular. La aeronave se veía exactamente igual que antes del lanzamiento, excepto por ese calor y el silencio a su alrededor. Cali cruzó la pasarela principal a la vista de 2 hangares, todavía de pie junto a la bahía de combustible secundaria. Uno de ellos, un hombre llamado Davis, levantó una mano a medias y luego la bajó. Abrió la boca para preguntar algo. No lo hizo. Ella pasó junto a ellos sin detenerse. El tablero de la torre se actualizó por primera vez. Su número de cola apareció en la pantalla. Sin indicativo. Jet 5. La etiqueta se movió al registro de alerta bajo un bloque titulado Resuelto. Permaneció allí durante 3 segundos. Luego se borró. Nadie lo reinició. En la tienda de mando se estaba redactando el informe final. Una línea de marcador de posición mostraba piloto, desconocido. No llegó ninguna anulación. El contacto que Cali había seguido fue etiquetado como dron de prueba amigo. No se requería ninguna acción adicional. Los otros pilotos todavía estaban en el debriefing. Ninguno de ellos había salido del edificio. La base se había quedado en silencio. Sus guantes colgaban de su cinturón de nuevo, justo donde habían estado antes. Pasó el borde de la rampa donde se había tomado la primera foto. El aviador Prieto, que la había publicado, todavía tenía su teléfono fuera. Esta vez no lo levantó. Se detuvo una vez, justo antes del remolque de alerta. Dentro, alguien había dejado la puerta abierta. El calor del interior derramaba una luz tenue sobre la nieve. El capitán Veiga estaba justo dentro del marco, con los hombros apoyados contra la puerta. Había sido uno de los primeros en reírse. Ahora no decía nada. Cali se ajustó los guantes a su lado. La nieve atrapó el puño de su bota. Sus pasos dejaron huellas frescas en el mismo suelo por el que la habían despreciado durante horas. No se detuvo, no se explicó, y nadie intentó detenerla. Pero mientras caminaba, la voz del coronel Valcárcel crepitó por el comunicador de toda la base. Todo el personal, preséntese en la sala principal de información inmediatamente. El tono era diferente ahora. No displicente, no burlón, respetuoso. Por primera vez desde su llegada a la base, la teniente de navío Cali Robles estaba a punto de descubrir que su frío lanzamiento había sido grabado por algo más que cámaras de seguridad. Había sido presenciado por una junta de revisión del Pentágono que realizaba una evaluación clasificada de la preparación de la base. Y tenían preguntas. La sala principal de información bullía de una energía confusa mientras el personal entraba en fila. Pilotos todavía en monos de vuelo, mecánicos limpiándose la grasa de las manos, operadores de torre agarrando tazas de café. Todos ellos lanzando miradas hacia el frente, donde el coronel Valcárcel estaba de pie junto a una pantalla de proyección. Cali entró la última, moviéndose con el mismo paso medido que había mantenido toda la mañana. La sala se silenció mientras encontraba un asiento en la última fila. El capitán Veiga, el teniente Torres y el capitán Peña estaban sentados 3 filas más adelante, su confianza anterior reemplazada por un silencio incierto. Damas y caballeros, comenzó el coronel Valcárcel, su voz con el peso del mando. Lo que ocurrió durante la alerta de hoy
ha provocado una revisión inmediata de nuestros procedimientos operativos. Hizo clic en un mando a distancia y la pantalla de proyección se iluminó con imágenes de radar. 2 trayectorias de aeronaves moviéndose en perfecta formación a través de una cuadrícula. A las 08:47 horas, un contacto no identificado apareció en nuestro radar perimetral. El protocolo estándar inició una alerta de despegue inmediato. Otro clic. Sin embargo, para cuando nuestros pilotos autorizados estaban equipados y listos para el lanzamiento, el contacto se había movido más allá del alcance de intercepción. Murmullos recorrieron la sala. El siguiente clic del coronel mostró la grabación de seguridad del lanzamiento de Cali, ralentizada a la mitad de la velocidad. La teniente Robles logró el despegue en 19 segundos desde una aeronave fría. Para contextualizar, nuestro récord actual de la base para un despegue en caliente es de 31 segundos. La sala se quedó en silencio. Logró esto sin la ayuda del equipo de tierra, sin autorización previa al vuelo y sin sistemas de comunicación por casco. El capitán Veiga se movió incómodo en su asiento. Detrás de él, el suboficial mayor Rivas observaba con una creciente comprensión. Además, continuó Valcárcel, la teniente Robles interceptó y mantuvo con éxito el contacto visual con la aeronave desconocida durante 12 minutos, recopilando inteligencia que confirmó que se trataba de un dron de prueba del Pentágono que realizaba una evaluación de preparación no anunciada. La pantalla mostraba la trayectoria de vuelo de Cali, precisa, controlada, profesional. El equipo de evaluación ha estado monitoreando esta base durante 3 semanas, evaluando nuestros tiempos de respuesta, la coordinación de la tripulación y las capacidades de identificación de amenazas. Los ojos de Valcárcel recorrieron la sala. Estaban particularmente interesados en nuestro tratamiento del personal asignado y la asignación de recursos. Unas cuantas cabezas se giraron hacia Cali. Ella permanecía inmóvil, con las manos cruzadas y la expresión inalterada. Lo que presenciaron hoy, la voz de Valcárcel se endureció, fue a una piloto que ha sido sistemáticamente excluida de las rotaciones de servicio, a pesar de demostrar una preparación excepcional. Hizo clic en la siguiente diapositiva. También presenciaron a miembros de la tripulación, refiriéndose a una oficial en servicio activo como la Barbie del banquillo, y sugiriendo que era una decoración congelada. El rostro del capitán Peña palideció. El aviador Prieto, que había publicado la foto, se hundió en su silla. La Junta de Revisión del Pentágono ha presentado sus hallazgos preliminares. La calificación de preparación operativa de esta base ha sido rebajada debido a una mala gestión del personal y a la incapacidad de utilizar adecuadamente los activos disponibles. Valcárcel hizo clic en la siguiente diapositiva. Un documento de reprimenda formal. Con efecto inmediato, la teniente Robles queda asignada al Escuadrón Alfa, primera rotación. La prioridad de mantenimiento de su aeronave se eleva al nivel 1. Su indicativo, aprobado por el mando, es Escarcha. La ironía no se le escapó a nadie. El nombre que habían usado para burlarse de ella se había convertido en su insignia de honor. Además, continuó Valcárcel, el siguiente personal se presentará para un entrenamiento de reciclaje sobre cortesía militar y conducta profesional. Leyó una lista de nombres que incluía a Veiga, Peña, Torres y Prieto. Pero Cali no había terminado. Se levantó lentamente, su voz clara y firme mientras se dirigía a la sala por primera vez. «Permiso para hablar, mi coronel». Valcárcel asintió. «Para que conste en acta, no despegué sin autorización. Despegué porque era lo correcto. Mientras otros cuestionaban mi preparación,
Yo me preparaba para el momento en que esa preparación importara. Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros que la habían despreciado. Nunca pedí un trato especial. Pedí la oportunidad de servir. Hoy, cuando llegó esa oportunidad, estaba lista. Su voz se hizo más fuerte, no porque alguien finalmente creyera en mí, sino porque yo creía en mí misma. Y a veces, eso es suficiente. La sala estaba en un silencio sepulcral. Gracias, teniente, dijo Valcárcel, con un respeto evidente en su tono. Los revisores del Pentágono anotaron una observación adicional en su informe. Cito: en 15 años de evaluaciones de bases, nunca hemos presenciado a un piloto demostrar un dominio tan completo de su aeronave en condiciones adversas. El rendimiento de la teniente Robles representa el más alto estándar de excelencia de la aviación militar. Mientras el personal comenzaba a salir, varios se acercaron a Cali, ya no para cuestionarla, sino para reconocer lo que habían presenciado. El suboficial mayor Rivas fue el primero. Señora, dijo en voz baja, llevo 20 años trabajando en líneas de vuelo. Lo que hizo hoy fue el mejor vuelo que he visto en mi vida. Incluso el capitán Veiga se acercó, su arrogancia anterior reemplazada por un respeto genuino. Robles. Escarcha, te debo una disculpa. Todos te la debemos. Cali asintió una vez. Simplemente, no dejen que le pase al próximo piloto que no se ajuste a sus expectativas. 6 meses después, el mismo viento se arrastraba por la línea de vuelo, pero ahora llevaba una energía diferente. La teniente de navío Cali, Escarcha. Robles estaba de pie junto a su FA-18 Super Hornet asignado, no como una centinela congelada, sino como la piloto principal del Escuadrón Alfa, realizando la inspección previa al vuelo con su compañera de ala, la teniente Jennifer Martínez. Escarcha, autorizada para el despegue. Llegó la voz de la torre, cálida con un respeto profesional. Recibido, torre. Vuelo Escarcha 2, rodando. La aeronave, que una vez estuvo fría y olvidada, ahora lideraba incursiones de entrenamiento, intercepciones del mundo real y vuelos de demostración para dignatarios visitantes. El arranque en frío de 19 segundos de Cali se había convertido en una leyenda, estudiada en la Academia de la Fuerza Aérea y referenciada en los manuales de entrenamiento de pilotos. Los cambios en la base fueron más profundos que las reasignaciones. Una nueva política requería que todo el personal participara en un entrenamiento de preparación independientemente del rango, enfatizando que la capacidad podía provenir de fuentes inesperadas. La foto que el aviador Prieto había publicado burlonamente ahora estaba expuesta en la oficina del comandante de la base, con un pie de foto diferente. La excelencia no se anuncia a sí misma, simplemente actúa. El capitán Veiga, habiendo completado su entrenamiento de reciclaje, se acercó mientras Cali terminaba su inspección. La dinámica entre ellos se había transformado por completo. Señora, el tiempo se ve bien para el entrenamiento de intercepción de hoy. Los nuevos pilotos están ansiosos por aprender de usted. Cali sonrió, algo que rara vez se veía durante aquellos primeros meses. Diles lo que aprendí de pie aquí en el frío, Veiga. La preparación no se trata de ser visto, se trata de estar listo cuando importa. Mientras subía a la cabina de su ahora familiar aeronave, Cali pensó en las cartas que había recibido de jóvenes pilotos de todo el mundo. Mujeres y hombres que se habían sentido ignorados, subestimados o descartados. Su historia había llegado más allá de la base.
inspirando a otros a persistir en sus propios momentos de congelación. Los motores se encendieron sin esfuerzo, sin escarcha que derretir, sin sistemas que superar. Solo el sonido puro de la potencia encontrando su propósito. Vuelo Escarcha, listo para el despegue. Autorizado para el despegue, Escarcha. Vientos favorables. Mientras el Super Hornet se elevaba hacia el cielo despejado, Cali reflexionó sobre el viaje desde el aislamiento hasta la integración. Las frías mañanas de preparación silenciosa la habían llevado a este momento de excelencia reconocida. Pero la lección más importante no era sobre demostrar que los demás estaban equivocados. Era sobre demostrar que ella tenía razón. Siempre había sabido que pertenecía a esa cabina. El viento, la escarcha, los comentarios despectivos. Nada de eso había podido tocar esa certeza. Y cuando llegó el momento de transformar la creencia en acción, había estado lista. Debajo de ella, nuevos pilotos llegaban a la base, algunos sin duda enfrentándose a sus propias versiones de aviones congelados y puertas cerradas. Pero ahora había un precedente. Ahora había una prueba de que la preparación, la paciencia y una fe inquebrantable en uno mismo podían superar cualquier barrera. El cielo se extendía infinito sobre ella, ya no un lugar por el que tenía que luchar para entrar, sino un hogar que había reclamado por derecho propio. La teniente de navío Cali. Escarcha Robles viró a la izquierda hacia el sol de la mañana, liderando su formación hacia el horizonte. Detrás de ella, la base continuaba sus operaciones diarias, cambiada para siempre por la mujer que se había negado a que sus limitaciones definieran sus límites. Nunca pidió reconocimiento. Nunca alzó la voz. Mientras otros perseguían la validación, ella eligió la preparación silenciosa. En un mundo que confundía la quietud con la debilidad, demostró que la verdadera fuerza no necesita permiso para actuar. El vuelo de Cali no fue solo un lanzamiento, fue una vida de disciplina, precisión y creencia finalmente hecha visible. La pasaron por alto porque nunca miraron de cerca. Pero en 19 segundos, ella mostró lo que realmente significa la preparación. Esta es una historia para cualquiera que haya sido descartado, dudado o ignorado. Un recordatorio de que no tienes que ser ruidoso para ser poderoso. A veces, las cosas más importantes se hacen sin aplausos. Si esta historia te ha conmovido, recuerda, la dignidad no necesita permiso para alzar el vuelo. La excelencia habla por sí misma y, a veces, la persona que está de pie en silencio en el frío es la que está más preparada para el cielo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.